Respuestas. Examen primer semestre 2024-25. Historia del Derecho Español. UNED. Instrucciones. Duración del examen 2 horas. Material admitido, solo el programa de la asignatura. El examen consta de 4 preguntas, 3 teóricas y una práctica. De las 3 preguntas teóricas que se proponen, el alumno elegirá 2 para contestar. La cuarta pregunta, comentario de texto, es obligatoria. Preguntas teóricas. Primero, el derecho romano vulgar. Segundo, la administración central, el oficio palatino y el aula regia. Tercero, la obra legislativa de Alfonso X y el Sabio, el fuero real, el espéculo y las partidas. Cuarta pregunta, comentario de texto. Primera pregunta, el derecho romano vulgar. El derecho romano vulgar es una denominación que se utiliza para referirse a la forma en que el derecho romano fue interpretado y aplicado en la práctica, especialmente en las provincias del Imperio Romano a partir del siglo III después de Cristo y durante la época postclásica. El derecho romano vulgar se distingue del derecho romano clásico, que era el derecho elaborado por los juristas y plasmado en las constituciones imperiales durante el Principado, siglos I antes de Cristo al III después de Cristo. Características principales del derecho romano vulgar. Simplificación y practicidad. Influencia de las costumbres provinciales. Menor rigor técnico. Importancia de la práctica y el uso. Influencia del cristianismo. Compilaciones de leyes. Simplificación y practicidad. El derecho romano vulgar se caracterizó por una tendencia a simplificar las instituciones y conceptos jurídicos clásicos, adaptándolos a las necesidades prácticas y a la realidad social y económica de la época. Se buscaban soluciones más directas y menos formalistas a los problemas jurídicos. Influencia de las costumbres provinciales. En las provincias, el derecho romano se mezcló con las costumbres jurídicas locales, dando lugar a variantes regionales y a la incorporación de elementos no romanos al derecho aplicado. Menor rigor técnico. Se observa una pérdida del rigor técnico y de la precisión conceptual que caracterizaba al derecho romano clásico. Los juristas de esta época a menudo mostraban un menor conocimiento o interés en las sutilezas y distinciones de la jurisprudencia clásica. Importancia de la práctica y el uso. La costumbre y la práctica judicial adquirieron una mayor relevancia como fuentes del derecho en contraposición al peso que tenían las opiniones de los juristas clásicos y las constituciones imperiales. Influencia del cristianismo. La reciente influencia del cristianismo también dejó su huella en el derecho romano vulgar, introduciendo consideraciones de tipo ético y moral en la resolución de los casos. Compilaciones de leyes. Ante la dificultad de acceder a las obras de los juristas clásicos y a la legislación imperial dispersa, surgieron diversas compilaciones de leyes y fragmentos de obras jurídicas, a menudo de calidad desigual y con interpolaciones o alteraciones en los textos originales. Causas del surgimiento
del derecho romano vulgar. Crisis del Imperio Romano, extensión de la ciudadanía, decadencia de la jurisprudencia clásica, dificultad de acceso a las fuentes. Crisis del Imperio Romano. La crisis política y económica y social del Bajo Imperio a partir del siglo III después de Cristo dificultó el mantenimiento de la sofisticación y la uniformidad del derecho romano clásico. Extensión de la ciudadanía. La concesión de la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio en el año 212 después de Cristo. Constitución antoniniana. Constitución antoniniana. Llevó a una mayor diversidad jurídica y a la necesidad de adaptar el derecho a las diferentes realidades provinciales. Decadencia de la jurisprudencia clásica. La actividad creativa de los grandes juristas clásicos llegó a su fin y los juristas posteriores tuvieron menos capacidad para mantener el nivel de elaboración y la coherencia del sistema jurídico. Dificultad de acceso a las fuentes, la escasez y el costo de los libros, así como la falta de una enseñanza jurídica de alto nivel en muchas regiones, dificultaron el acceso a las obras de la jurisprudencia clásica y a la legislación imperial. Dificultad de acceso a las fuentes. La escasez y el costo de los libros, así como la falta de una enseñanza jurídica de alto nivel en muchas regiones, dificultaron el acceso de las obras de la jurisprudencia clásica y a la legislación imperial. Importancia del derecho romano vulgar. Importancia del derecho romano vulgar. Base para derechos posteriores. Adaptación a nuevas realidades. Testimonio de la práctica jurídica. Base de los derechos posteriores. A pesar de su simplificación, el derecho romano vulgar fue la forma de derecho romano que se difundió y se mantuvo vigente en gran parte del Imperio Occidental tras su caída. Influyó de manera significativa en la formación de los derechos germánicos y en el desarrollo del derecho medieval y moderno en Europa. Adaptación a nuevas realidades. El derecho romano vulgar demostró la capacidad del derecho romano para adaptarse a las nuevas necesidades y condiciones sociales, aunque fuera a costa de perder parte de su rigor técnico. Testimonio de la práctica jurídica. Nos ofrece una visión de cómo se aplicaba realmente el derecho en la vida cotidiana en las provincias romanas durante la edad posclásica, complementando la visión más idealizada que ofrecen las fuentes del derecho romano clásico. En resumen, el derecho romano vulgar no debe entenderse necesariamente como una degeneración del derecho romano clásico, sino como una adaptación práctica y simplificada del mismo a las circunstancias cambiantes del imperio y a las necesidades de sus habitantes, especialmente en las provincias. Su estudio es fundamental para comprender la evolución del derecho romano y su legado en los sistemas jurídicos posteriores. Segunda pregunta. La administración central, el oficio palatino y el aula regia. La administración central en los reinos germánicos que sucedieron al Imperio Romano de Occidente, como el reino visigodo en la península ibérica, se estructuraba en torno a la figura del monarca y dos instituciones principales, el oficio palatino y el aula regia. Es importante notar que estas instituciones evolucionaron y adoptaron características específicas en cada reino germánico,
aunque compartían ciertos elementos comunes. El oficio palatino, Palatium Regis u Officium Palatinum. Naturaleza, composición y funciones del oficio palatino. Naturaleza era el conjunto de personas que rodeaban directamente al monarca y desempeñaban funciones tanto de carácter público como privado. Se podría considerar el núcleo de la administración central y la corte real. El oficio palatino era el conjunto de personas que rodeaban directamente al monarca y desempeñaban funciones tanto de carácter público como privado. Se podría considerar el núcleo de la administración central y la corte real. Composición. El oficio palatino estaba formado por una serie de dignatarios o condes palatinos, comités palatini, que actuaban como agentes del rey por delegación del poder real. Estos condes tenían a su cargo diversas responsabilidades dentro del palacio y la administración del reino. Funciones del oficio palatino. Eran variadas y esenciales para el funcionamiento del reino. Administración del palacio, organización de la vida cortesana, intendencia, protocolo, etc. Servicios personales del rey, atención a la cámara real, provisiones, caballerizas, guardia personal. Funciones públicas delegadas. En algunos casos, ciertos miembros del oficio palatino podían ejercer funciones judiciales, financieras o de cancillería. Por ejemplo, el comes notariorum se encargaba de la cancillería y el control de documentos. Administración del patrimonio real. El comes patrimoni gestionaba las tierras y el patrimonio de la corona, así como la recaudación de impuestos. Custodia del tesoro real. El comes thesaurorum. El comes thesaurorum era responsable del tesoro del rey. Mando militar. El comes stabuli estaba a cargo de la caballería y el comes spatariorum de la guardia real. Gobierno de la ciudad regia. En algunos casos, como en el reino visigodo de Toledo, existía un comes civitatis toletanae con funciones de gobernador y juez de la capital. Evolución. Con el tiempo, el oficio palatino pudo ir especializándose y diferenciándose en distintas áreas de la administración. El aula regia, Palatium Regis o Concilium Regis. Naturaleza del aula regia. Era una asamblea o consejo más amplio que el oficio palatino, que asesoraba y auxiliaba al monarca en el gobierno del reino. Se consideraba el supremo órgano político del reino después del rey. Composición. Inicialmente el aula regia surgió del núcleo del oficio palatino, pero con el tiempo se fue ampliando para incluir a otros grupos de nobles y dignatarios del reino. Los miembros del oficio palatino, condes y magnates que residían en la corte sin un cargo específico en el oficio palatino, magnates delegados por el rey para el gobierno de provincias, condes designados como jueces en las ciudades, condes al mando de las unidades militares, miembros del consejo privado del rey que también actuaban como jueces en su tribunal. Los gardingos, en el contexto visigodo, eran nobles que gozaban de la confianza y amistad del rey, aunque no tuvieran un cargo formal. Funciones. El aula regia tenía amplias facultades que abarcaban diversos ámbitos.
asesoramiento, legislación, justicia, administración. Asesoramiento: aconsejaba al rey en asuntos políticos, legislativos, judiciales y militares. Legislación: participaba en la elaboración de leyes, aunque la última palabra siempre la tenía el monarca. Justicia: en algunos casos actuaba como tribunal de justicia para asuntos importantes o para juzgar a miembros de la nobleza. Administración: supervisaba y participaba en decisiones administrativas relevantes. Deliberación: servía como foro para debatir los asuntos del reino y buscar un consenso entre la nobleza. Control: en ciertos momentos históricos, el aula regia pudo ejercer cierto control sobre el poder real, aunque esto varió según el reino y el monarca. Evolución: el aula regia evolucionó a lo largo del tiempo, consolidándose como una institución clave en el gobierno de los reinos germánicos. Su composición y funciones podían variar según las circunstancias políticas y las necesidades del reino. Relación entre el oficio palatino y el aula regia. Se puede entender el oficio palatino como el círculo más cercano y operativo al rey, el gobierno diario del palacio y la administración central. El aula regia, por su parte, era una instancia más amplia y consultiva que reunía a la alta nobleza del reino para asesorar al monarca en las decisiones de mayor trascendencia. Con el tiempo, la distinción entre ambos pudo volverse menos nítida y el aula regia a menudo incluía a los principales miembros del oficio palatino. En resumen, tanto el oficio palatino como el aula regia fueron pilares fundamentales de la administración central en los reinos germánicos, representando la estructura de poder y el sistema de gobierno en torno a la figura del rey. Su estudio es crucial para comprender la organización política y social de estos reinos en la Alta Edad Media. Tercera pregunta. La obra legislativa de Alfonso X el Sabio, el fuero real, el espéculo y las partidas. La obra legislativa de Alfonso X el Sabio, 1221-1284, rey de Castilla y León, representa uno de los proyectos jurídicos más ambiciosos e influyentes de la Edad Media europea. Su intención era unificar y modernizar el derecho de los reinos, superando la fragmentación jurídica existente y estableciendo un cuerpo legal más coherente y basado en la tradición romana y canónica, adaptado a las necesidades de su tiempo. Las tres obras legislativas principales impulsadas por Alfonso X son el fuero real, el espéculo o espejo de todos los derechos y las partidas. Aunque a menudo se le considera un proyecto único, cada una tuvo sus propias características, objetivos y vicisitudes históricas. El fuero real. Objetivo. El fuero real fue concebido como un fuero de corte o fuero de alfoz real, es decir, un derecho territorial que se aplicaría en las ciudades y villas de realengo, dependientes directamente del rey. Su objetivo principal era unificar el derecho local de estas poblaciones que hasta entonces se regían por una gran diversidad de fueros municipales, a menudo confusos y contradictorios. Contenido. Se trata de un texto relativamente breve compuesto por leyes que regulaban diversos aspectos del derecho civil, penal y procesal. Se inspiró en el derecho romano canónico, pero adaptado a la realidad castellana.
Promulgación y difusión. Su promulgación se sitúa alrededor de 1255, aunque inicialmente estaba destinado a las ciudades de Realengo. Alfonso X intentó extender su aplicación a otras poblaciones, lo que generó resistencia por parte de la nobleza y de las propias ciudades que defendían sus fueros tradicionales. Importancia. El fuero real marcó un primer paso hacia la unificación jurídica del reino y sentó las bases para un derecho más moderno y racional. Su influencia se extendió posteriormente a través de la concesión de este fuero a nuevas poblaciones. El espéculo o espejo de todos los derechos. Objetivo. El espéculo fue un proyecto mucho más ambicioso que el fuero real. Su objetivo era crear un cuerpo legal completo y sistemático que abarcara todas las ramas del derecho eclesiástico, imperial y del reino. Se pretendía que fuera una obra teórica y práctica destinada tanto a los jueces como a los estudiosos del derecho. Contenido. El espéculo era una obra extensa y compleja, dividida en 5 libros. Su contenido se basaba fundamentalmente en el derecho romano justiniano. Contenido. El espéculo era una obra extensa y compleja dividida en 5 libros. Su contenido se basaba fundamentalmente en el derecho romano justiniano, el derecho canónico y la costumbre del reino, intentando armonizarlos y adaptarlos a la realidad castellana. Promulgación y difusión. La elaboración del espéculo se extendió durante varios años, probablemente entre 1256 y 1265. Sin embargo, nunca llegó a ser promulgado oficialmente como ley general del reino. Esto se debió a la oposición de la nobleza, que veía en él una amenaza a sus privilegios y a la autonomía de sus señoríos. A pesar de no tener fuerza legal general, el espéculo circuló y fue utilizado como obra doctrinal y fuente de consulta. A pesar de no tener fuerza legal general, el espéculo circuló y fue utilizado como obra doctrinal y fuente de consulta. Importancia. El espéculo, aunque no se convirtió en ley, es fundamental para comprender el pensamiento jurídico de Alfonso X y su visión de un derecho más culto y basado en la tradición jurídica europea. Influyó en la formación de juristas y en la posterior elaboración de las partidas. Las partidas. Objetivo. Las partidas son consideradas la obra cumbre de la legislación alfonsina. Su objetivo era crear un cuerpo legal enciclopédico y sistemático que regulara todos los aspectos de la vida social, política, económica y religiosa del reino. Se concibió como un derecho común para todo el territorio de Castilla y León. Contenido. Las partidas son una obra monumental dividida en 7 libros, de ahí su nombre. Cada partida se subdivide en títulos y leyes. Su contenido es vastísimo y abarca: Partida 1. Fuentes del derecho. La fe católica, la Iglesia y el rey. Partida 2. El emperador, los reyes y los grandes señores. Partida 3. La justicia y los procedimientos judiciales. Partida 4. El matrimonio, la filiación y la familia. Partida 5. Los contratos, las obligaciones y el comercio. Partida 6. Los testamentos, las herencias y la sucesión. Partida 7. El derecho penal. Las partidas se basan fundamentalmente en el derecho romano justinianeo, el derecho canónico, la filosofía aristotélica y la costumbre del reino,
presentados de manera ordenada y sistemática con una clara influencia didáctica. Promulgación y difusión. La elaboración de las partidas se extendió durante la última etapa del reinado de Alfonso X, probablemente entre 1256 y 1265, aunque algunos estudiosos sitúan su redacción final más tardíamente. Al igual que el espéculo, inicialmente no fueron promulgadas como ley general del reino debido a la oposición de la nobleza. Importancia. A pesar de su inicial falta de reconocimiento oficial, las partidas tuvieron una enorme influencia posterior. Durante los siglos XV, durante los siglos XIV y XV, especialmente con el ordenamiento de Alcalá en 1348, se reconoció su carácter supletorio y se convirtieron en la base del derecho castellano. Su influencia trascendió las fronteras de Castilla y León, extendiéndose a otros reinos peninsulares y a América Latina. Las partidas son consideradas una de las obras jurídicas más importantes de la Edad Media europea por su sistematicidad, su rigor técnico y su amplitud de contenido. En resumen, fuero real, espéculo, las partidas. Fuero real, un fuero territorial para las ciudades de realengo, un primer paso hacia la unificación jurídica. Espéculo, un ambicioso proyecto de cuerpo real completo de carácter doctrinal que no llegó a ser promulgado. Las partidas, la obra cumbre de la legislación alfonsina, un cuerpo legal enciclopédico que, aunque inicialmente no promulgado, se convirtió en la base del derecho castellano y tuvo una gran influencia posterior. La obra legislativa de Alfonso X, aunque no siempre logró sus objetivos inmediatos de unificación, sentó las bases para el desarrollo de un derecho más moderno y culto en Castilla y León, dejando un legado jurídico de enorme trascendencia. Su esfuerzo por integrar la tradición jurídica romana y canónica con las costumbres del reino marcó un hito en la historia del derecho europeo. Cuarta pregunta, comentario de texto. Entre los cántabros, las mujeres cultivan la tierra. Apenas han dado a luz, ceden el lecho a sus maridos y los cuidan. Un muchacho cuyos padres y hermanos habían sido prisioneros y estaban atados, mató a todos por orden de su padre con un hierro del cual se había apoderado. Se cuenta de los cántabros también este rasgo de loco heroísmo, que habiendo sido crucificados, ciertos prisioneros murieron entonando himnos de victoria. Tales rasgos denotan cierto salvajismo en sus costumbres, mas otros, sin ser propiamente civilizados, no son, sin embargo, salvajes. Así, entre los cántabros, es el hombre quien dota a la mujer, y son las mujeres quienes heredan y se preocupan de casar a sus hermanos. Esto constituye una especie de ginecocracia, régimen que no es ciertamente civilizado. Localización y naturaleza del texto. El fragmento pertenece a la obra Geografía del historiador y geógrafo griego Estrabón, siglos I antes de Cristo y I después de Cristo. Específicamente se encuentra dentro del libro tercero dedicado a la descripción de la península ibérica. Por su naturaleza se trata de una fuente secundaria de carácter etnográfico e histórico. Estrabón no fue un testigo directo de las costumbres cántabras, sino que recopiló información de diversas fuentes,
probablemente de relatos de militares y viajeros romanos que entraron en contacto con estos pueblos durante las guerras cántabras. 29-19 antes de Cristo. Su objetivo dentro de su obra geográfica era ofrecer una descripción de los pueblos y territorios del mundo conocido, incluyendo sus particularidades culturales y sociales. Contexto histórico. El texto se enmarca en el contexto de expansión romana en la península ibérica, concretamente en la fase inicial de la conquista del norte peninsular, protagonizada por los cántabros y astures. Las guerras cántabras fueron un conflicto prolongado y difícil para Roma, lo que generó un interés por conocer las características de estos pueblos que ofrecieron una resistencia tan tenaz. Estrabón escribe su obra en una época posterior a la conquista bajo el imperio de Augusto, cuando el conocimiento sobre estos territorios ya se había difundido en el mundo romano. Su perspectiva está influenciada por la visión romana del mundo que tendía a juzgar las culturas no romanas en relación con sus propios estándares de civilización. Análisis del contenido. El fragmento aborda diversas costumbres y rasgos culturales de los cántabros, destacando tanto aspectos que Estrabón considera salvajes como otros que, sin ser civilizados, no entran en esta categoría. Podemos identificar los siguientes puntos principales. División del trabajo y roles de género. Valor y lealtad extrema. Heroísmo y desafío ante la muerte. Sistema de herencia y matrimonio. División del trabajo y roles de género. Se menciona que las mujeres cultivan la tierra mientras que los hombres presumiblemente se dedican a otras actividades como la guerra. Se destaca la peculiar costumbre de que la mujer cede el lecho al marido tras el parto y lo cuida. Esta práctica, desde la perspectiva romana, podría resultar extraña y contraria a sus propias normas de cuidado maternal. Valor y lealtad extrema. El relato del muchacho que mata a sus familiares prisioneros por orden paterna subraya un fuerte sentido de obediencia y lealtad familiar llevado hasta extremos violentos. Este acto, aunque brutal, es presentado como una manifestación de la autoridad paterna y la cohesión del grupo. Heroísmo y desafío ante la muerte. La anécdota de los prisioneros crucificados que mueren cantando himnos de victoria es un ejemplo del valor y la resistencia de los cántabros ante la derrota y la muerte. Este rasgo, calificado de loco heroísmo, impresionó a los romanos y fue recogido por sus cronistas. Sistema de herencia y matrimonio. Estrabón señala que el hombre es quien dota a la mujer, invirtiendo la práctica romana habitual. Más significativo aún es que las mujeres heredan y se preocupan de casar a sus hermanos. Esta costumbre es interpretada por Estrabón como una forma de ginecocracia, un régimen donde las mujeres tienen un poder social y económico considerable. Aunque no lo considera salvaje, sí lo califica como no civilizado desde su perspectiva patriarcal romana. Interpretación y valoración. La visión de Estrabón sobre los cántabros está claramente influenciada por su origen griego y su perspectiva romana. Utiliza categorías como salvajismo y civilización para juzgar y comparar las costumbres cántabras con las propias. El concepto de salvajismo. Los rasgos que Estrabón asocia al salvajismo, la división del trabajo, la obediencia extrema hasta el infanticidio, el desafío ante la muerte, deben interpretarse dentro del contexto de una sociedad guerrera y con fuertes lazos familiares. La dureza de la vida en el norte peninsular y la constante lucha contra la expansión romana
pudieron forjar estas costumbres. La ginecocracia, la observación sobre el papel de la mujer en la herencia y el matrimonio es particularmente interesante. Sugiere una posición social de la mujer cántabra diferente a la que predominaba en el mundo romano. Sin embargo, el término ginecocracia debe tomarse con cautela, ya que Estrabón podría estar exagerando o malinterpretando el alcance real del poder femenino en la sociedad cántabra. Es más probable que se tratara de un sistema con una mayor influencia femenina en ciertos ámbitos, pero no necesariamente un gobierno matriarcal en sentido estricto. Valor del texto. Valor del texto. A pesar de la perspectiva etnocéntrica de Estrabón, el fragmento tiene un gran valor histórico y antropológico. Nos ofrece una mirada externa, aunque sesgada, sobre las costumbres de un pueblo prerromano que dejó escasas fuentes escritas propias. A través de sus ojos podemos vislumbrar aspectos de su organización social, sus valores y su resistencia cultural frente a la conquista romana. El texto invita a reflexionar sobre la relatividad de los conceptos de civilización y salvajismo y sobre la importancia de analizar las fuentes históricas con una perspectiva crítica, teniendo en cuenta el origen y los prejuicios del autor. En conclusión, el fragmento de Estrabón sobre los cántabros es un testimonio valioso, aunque interpretados desde una óptica romana, de las peculiaridades culturales de estos pueblos del norte peninsular en el contexto de su resistencia a la conquista. Nos permite acercarnos a su organización social, sus valores y su singularidad, invitándonos a una lectura crítica y contextualizada de las fuentes históricas. En conclusión, el fragmento de Estrabón sobre los cántabros es un testimonio valioso, aunque interpretado desde una óptica romana, de las peculiaridades culturales de estos pueblos del norte peninsular en el contexto de su resistencia a la conquista. Nos permite acercar